Gracias al Señor, hermanos, por su bondad, por su grandeza, por ese amor, esa gracia y misericordia que derrama sobre nosotros todos los días. Voy a pedirles que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 39 al 46. Voy a leerlo, hermanos, ustedes sigan la lectura. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra que traes a nuestra vida. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a meditar en ella. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente. Habla, Señor, a nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo. Y sobre todo, Señor, te pedimos que nuestra vida sea cambiada por el poder de tu palabra. Que todo aquello que está mal tú lo cambies y tú lo transformes, Señor, en algo bueno. Nos ponemos en tus manos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy inicia, hermanos, la Semana Santa. El día de hoy se conoce como Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, o mejor dicho todavía, Domingo de Entrada Triunfal. Y se recuerda, hermanos, aquel día, aquel domingo que el Señor Jesucristo entra victorioso a la ciudad de Jerusalén. En su última semana de vida humana, entra con la firme idea de morir en la cruz del Calvario. Cuando Él entra de esa manera, leíamos en la lectura bíblica la profecía de Zacarías, hermanos. Se cumplen todas las profecías, hermanos, que hablaban de ese suceso, que el Señor iba a entrar a la ciudad de Jerusalén para cumplir una obra importante. En años anteriores he predicado un sermón en cada día referente a algún evento que haya ocurrido de la Semana Mayor, como se llama, ¿no? Según la tradición cristiana, la historia de la iglesia, la liturgia cristiana, pues a cada día, hermanos, se le ha dado un nombre. Domingo es el domingo de entrada triunfal, es lunes de autoridad, martes de controversia, miércoles de descanso, jueves de comunión, viernes de crucifixión, sábado de ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan? Sábado de silencio, no de gloria. Sábado de silencio y domingo de resurrección. Entonces, en los años anteriores, hermanos, lo que he tratado de hacer es predicar un sermón cada día de algo referente al día, a algún evento que registren los evangelios o alguno de los evangelios nada más referente a eso. Pero este año, hermanos, quiero que meditemos solamente durante toda la semana en este pasaje que acabamos de leer. Y específicamente, hermanos, en el versículo 44, nada más, vamos a releerlo. Lucas 22, 44, dice de esta manera: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siempre estuvo marcada por el sufrimiento, desde que nació hasta que murió. Ya cuando nació, hermanos, Herodes trató de matarlo, ¿no? Su vida fue de esa manera. No hay registros en la Biblia de la adolescencia, de la juventud del Señor Jesucristo hasta que aparece a los 30 años, pero su vida estuvo marcada por el sufrimiento. No tenía económicamente muchas cosas. Cuando alguien trató de seguirlo, le dijo: de una vez te digo que el Hijo del Hombre no tiene una piedra donde recostar su cabeza. Cuando tenían que pagar el impuesto, le dijo a Pedro: ve, pesca algo del mar y ahí vas a encontrar el dinero para pagar nuestro impuesto. Soportó la burla, las críticas de los líderes religiosos de aquel entonces,
siempre estaban burlando de él, siempre buscaban ocasión para encontrarlo en alguna falta. Hay un pasaje en los evangelios que hasta nos parece dar a entender, hermanos, que ni siquiera su familia lo consideraba profeta como tal. Y no se diga, hermanos, en el momento de su muerte, pues ya fue prendido, fue arrestado como si fuera un gran delincuente. Cuando lo llevaron, lo azotaron, se burlaron de él, lo escupieron, lo abofetearon, hasta que finalmente muere en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo fue de sufrimiento en sufrimiento. ¿Por qué, hermanos? Bueno, en primer lugar, porque Él tomó nuestra naturaleza, y la naturaleza humana, hermanos, está destinada o está marcada por el sufrimiento. Dice la Biblia, hermanos, que Él fue semejante en todo a nosotros, excepto porque Él nunca pecó. Pero Él, hermanos, padeció todas nuestras angustias, todas nuestras necesidades, nuestras tentaciones, nuestros problemas, tal como lo somos nosotros, ¿sí? Él no tomó la naturaleza humana antes de la caída de Adán, que era perfecto. Él tomó la naturaleza humana después de la caída de Adán. Y ustedes saben, hermanos, que la vida de nosotros o la vida de una persona, no todo es felicidad. Hay problemas, hay circunstancias difíciles, hay muerte de seres queridos. Eso es parte de la vida y el Señor toma eso como parte de su naturaleza y por eso fue marcada por el sufrimiento. Ahora, volviendo al versículo que estábamos leyendo, dice al principio que el Señor estaba, ¿cómo dice ahí? Estando en agonía. Tenemos que entender, hermanos, y eso vamos a tratar de hacerlo esta semana, cómo fue la oración que el Señor Jesucristo hizo aquella noche. Lo primero que nos dice Lucas, porque es el único de los 4 evangelistas, hermanos, que destaca esto de la oración del Señor Jesucristo, dice que se encontraba en agonía. ¿Saben ustedes lo que significa, hermanos, la palabra agonía? La palabra agonía significa una lucha constante, una lucha muy difícil. El día de hoy, hermanos, casi la usamos exclusivamente cuando una persona está en su casa o está en el hospital y los médicos ya lo han desahuciado y decimos está en agonía. Y está bien aplicada la palabra, ¿por qué? Porque se entiende que la persona en ese momento, su cuerpo y todo su ser están luchando por sobrevivir. ¿Sí? Está usando las pocas fuerzas quizá que le quedan para seguir viviendo en este mundo. Hay quienes se levantan de la agonía y después de un tiempo pues ya vuelven a su vida más o menos normal. Hay quienes en agonía mueren. Ese es el sentido de la palabra agonía, una lucha constante, una lucha muy fuerte. Por eso cuando alguien está agonizando, debemos pensar en eso. Su cuerpo está luchando con todas las fuerzas que tiene en ese momento para no morir. Ahora, esta palabra agonía, hermanos, aparece en otros versículos de la palabra de Dios. No la palabra como tal, pero si nosotros leyéramos el texto en griego, nos daríamos cuenta que es exactamente la misma palabra. Vamos a ver algunos versículos. Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. A lo mejor usted dice, allí no aparece la palabra agonía, pero si usted leyera este texto en griego, hermanos, aparecería una palabra que es agoníceste, que significa, o que de ahí viene la palabra agonía. Es como si el escritor estuviera diciendo, agonicen por entrar por la puerta estrecha. ¿Qué dijimos que era agonía? Una lucha constante. El escritor está diciendo, luchen con todas sus fuerzas para entrar por la puerta angosta. Los Juegos Olímpicos, hermanos, son muy antiguos. Ya los griegos lo practicaban desde hace siglos. Entonces, se dice que los hombres de aquella época, quizá los primeros atletas olímpicos, se esforzaban por ser los más fuertes, por ser los más rápidos, por ser los que saltaban quizá con la mayor altura. Y se decía, hermanos, que los que competían en ese tipo de juegos agonizaban. ¿Qué significa? Que luchaban con todas sus fuerzas. De hecho, el lugar donde entrenaban estos atletas muy antiguos se le llamaba el lugar de la agonía, porque agonizaban, luchaban
con todas sus fuerzas. Y Pablo en uno de sus versículos nos da una idea de esto. Vea lo que dice Primera de Corintios, capítulo 9, 25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En el texto griego original dice, todo aquel que agoniza, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. A lo mejor, hermanos, cuando nosotros vemos los Juegos Olímpicos, vemos competencias, vemos a los atletas y decimos, qué fácil lo hace. ¿Verdad? ¿Alguna vez ha visto los que corren, los que saltan, los que hacen gimnasia, los que hacen acrobacias? Uno dice, qué fácil. Pero detrás de todo eso, hermanos, hay una agonía, ¿verdad? Tuvieron que abstenerse de muchas cosas. Tenían que levantarse todos los días a una hora y todos los días entrenaban horas y horas y horas. Y no pueden comer ciertas cosas y no se pueden desvelar y tienen que dormirse a tal hora y no pueden tomar alcohol y no se pueden ir de fiesta. Claro, si quieren ser los mejores, si quieren ser mediocres, pues cualquiera lo puede hacer. Pero esos atletas profesionales, hermanos, agonizan, luchan con todas sus fuerzas. Bueno, podemos encontrar, hermanos, esta palabra en otros versículos. Romanos capítulo 15, versículo número 30. Dice de esta manera, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. En el texto griego original dice, agonicen conmigo. En lugar de decir, oren por mí, agonicen conmigo, dice el apóstol Pablo. O sea, no solo oren, luchen en la oración. Vamos a Colosenses, un último versículo, Colosenses capítulo 4, versículo número 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El versículo, ahí donde dice, rogando encarecidamente, en el texto griego dice, Él está agonizando por ustedes, ¿sí? Él está agonizando por ustedes. Ahora sí, regresemos a Lucas 22:44, el versículo que leímos al principio. Lo leemos una vez más. Dice de esta manera, y estando en agonía, oraba más intensamente. Ahora sí nos queda más claro cómo estaba orando el Señor Jesucristo. El Señor estaba orando en agonía, estaba luchando con todas sus fuerzas esa noche. No era una simple oración, hermanos. No nada más se hincó y dijo, Padre, pues si es posible que pase de mí esta copa. No, hermanos. El Señor estaba agonizando. El Señor estaba luchando con todas sus fuerzas. Era una oración intensa, muy, muy, muy intensa. A lo largo de la semana nos vamos a dar cuenta de qué tan intensa era la oración de nuestro Señor Jesucristo. Agonizar es luchar con todas las fuerzas. Agonizar es usar todas las fuerzas que uno tiene para dar el máximo esfuerzo y lograr el objetivo. Por eso a los atletas el lugar donde entrenaban se le llamaba el lugar de la agonía, porque ahí dejaban, hermanos, hasta el pellejo con tal de ser los más rápidos, los más fuertes, los más diestros para algún deporte. Esa es la esencia de esta palabra. Entonces, cuando Lucas nos dice que él estaba en agonía, tenemos que entender, hermanos, que aquella noche el Señor Jesucristo no estaba haciendo una oración cualquiera, no estaba haciendo una oración como otras que había hecho, como cuando le enseñó a sus discípulos a orar y les dijo, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera, ¿no? O cuando llegó a orar por un enfermo, o cuando oró para multiplicar los panes y los peces, que dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. O en Juan capítulo 17, donde ora por sus discípulos. No, hermanos, esta fue una oración totalmente fuera de lo común. El Señor estaba agonizando. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿por qué estaba orando así el Señor Jesucristo? ¿Qué tenía de especial aquella noche o por qué estaba orando? Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Por qué oraba, hermanos? Él tenía una petición bien específica delante del Padre. Vamos a ver qué nos dice Mateo de este pasaje. Mateo capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante,
se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora nos adelantamos hasta el versículo 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. El Señor oró, hermanos, 3 veces por lo mismo. ¿Cuál fue su petición? Padre, si es posible que pase de mí esta copa. El Señor, hermanos, tenía que tomar una copa aquella noche. El Señor tenía que beber una copa aquella noche. Él sabía lo que implicaba tomar esa copa. Él sabía lo que implicaba aceptar la copa que el Padre le estaba ofreciendo. Y oró, dice Mateo. Mateo nos dice claramente, 3 veces oró por lo mismo. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ese asunto, hermanos, de tomar la copa, hermanos, ese es el motivo por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Juan, vamos a leer más adelante, hay un versículo en el que el Señor dice, pues para eso vine a este mundo, para tomar la copa que el Padre me está ofreciendo. Sin embargo, Él oró, hermanos, aquella noche por eso. Ahora, hay algunos teólogos que dicen, hermanos, que tomar la copa, o eso por lo que el Señor Jesucristo oró aquella noche, es algo que estaba en la mente del Señor Jesucristo, o estuvo en la mente del Señor Jesucristo durante toda su vida. Hay quienes dicen que el Señor solamente pensaba en eso. Por ejemplo, ¿han leído ustedes el relato que está en Juan capítulo 2, en las bodas de Caná de Galilea, donde se acabó el vino? Eso era, hermanos, en los inicios del ministerio del Señor, cuando apenas había salido a la luz e iba a empezar. Se acabó el vino y María, la mamá del Señor, le dice al Señor, se les acabó el vino. ¿Sí recuerdan esa parte? ¿Qué le contestó el Señor Jesucristo? Dice, ¿qué tienes contra mí, mujer, que no ha llegado mi hora todavía? Es una respuesta extraña. La respuesta más lógica era, bueno, ¿y a mí qué, no? O sea, que yo vendo vino, o sea, ¿por qué me pides a mí? Pero el Señor le contesta a María y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer, si no ha llegado mi hora todavía? Y así hay varios versículos en los evangelios, hermanos, que nos hablan que el Señor Jesucristo, hermanos, tenía que tomar una copa y que Él siempre estaba pensando en eso. Hay otra parte en los evangelios, hermanos, donde dice que el Señor toma a 3 de sus discípulos, los más cercanos, suben a un monte y allí el Señor se transfigura delante de ellos. ¿Han leído ese pasaje? Y cuando Él se transfigura y se pone como una luz resplandeciente, junto a Él aparecen Moisés y Elías y se ponen a platicar. ¿Sabe usted de qué estaban platicando? De que tenía que ir a Jerusalén y morir en la cruz del Calvario. El Señor, hermanos, siempre estaba pensando. ¿Cuál era la copa que tenía que beber, hermanos? ¿Qué significa la copa? ¿Qué era? La cruz. ¿Pero qué específicamente de la cruz? La ira de Dios. No eran los clavos lo que le preocupaba, no era la corona de espinas, no era que le iban a dar de latigazos, no era que lo iban a traspasar con una lanza, que se fueran a burlar de él y lo golpearan. Lo que al Señor aquella noche menos le preocupaba, o que era lo último de sus preocupaciones, hermanos, era los tormentos de la cruz propiamente. Lo que al Señor le angustiaba y por lo que estaba en agonía aquella noche, hermanos, luchando con todas sus fuerzas. Aquello por lo que dice Mateo, oró 3 veces y le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Era, hermanos, que al otro día, aparte de ser crucificado, Él se iba a enfrentar a la ira de Dios. Se iba a enfrentar a la ira del Padre Celestial en todo su esplendor. ¿Usted cree que la ira de Dios, hermanos, sea algo muy grande? Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tenemos que entender, hermanos, algo muy importante. Aquella noche que el Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, aquella noche que oró en el Monte de los Olivos, se dice, hermanos, y así tiene que ser, que esa noche el Señor tuvo una visión extraordinaria. El Padre le mostró lo que iba a enfrentar
al otro día. No la cruz, sino la ira que iba a ser derramada. Hagan de cuenta, hermanos, así dicen algunos escritores, que en una visión el Padre llevó al Señor Jesucristo hasta la entrada del infierno de la ira de Dios y le mostró las llamas de la ira de Dios y le dijo: mañana tú vas a ser arrojado en ese infierno de ira. Mañana tú vas a caer en mis manos. Mañana tú vas a ser arrojado en este infierno de ira por el pecado. Por eso esa noche el Señor Jesucristo estaba en agonía, porque Él sabía, hermanos, lo que le esperaba. Es como aquel pasaje de Daniel que dice que Nabucodonosor mandó a hacer una estatua y dijo: todo aquel que no se postre, ¿qué le iba a pasar? Iba a ser arrojado en un horno de fuego. Y luego le dijeron al rey: oye, rey, tú mandaste que todos los que no se hincaran ante tu estatua que has levantado fueran arrojados a un horno. Bueno, hay 3 jóvenes de los hebreos que no van a doblar sus rodillas, que ya dijeron que no van a adorar tu imagen. El rey dijo: tráiganmelos. Y les preguntó: ¿no se van a hincar? Ellos dijeron: no, porque nosotros adoramos al único Dios verdadero. Dice el relato bíblico que el rey Nabucodonosor mandó a calentar el horno 7 veces más. Y llevaron a esos jóvenes a la entrada del horno. Cuando las puertas del horno se abrieron, dicen que el calor fue tan grande, tan infernal, que los que abrieron las puertas para echar a los jóvenes cayeron fulminados en ese instante. El golpe de calor que recibieron fue espantoso. Y aquellos jóvenes vieron eso y fueron arrojados ahí. Bueno, dicen algunos escritores, algo así le pasó al Señor Jesucristo. En una visión el Padre lo llevó y le dijo: mira, este es el horno de mi ira, este es el infierno de toda la ira mía acumulada por el pecado de la humanidad. Mañana vas a ser arrojado dentro de él. ¿Usted cree, hermanos, que eso no era para preocuparse, para angustiarse? Por eso le digo, lo último que le preocupaba al Señor era la cruz, los clavos, la corona de espinas, que fuera a ser clavado en la cruz. Eso era lo de menos, hermanos. Esos dolores eran insignificantes, aunque fueron grandes, claro que fueron grandes esos dolores, pero fueron insignificantes comparados, hermanos, con lo que iba a sufrir en el horno de la ira de Dios. Es como si el Señor fuera a ser arrojado dentro del infierno, donde la ira de Dios, hermanos, se manifiesta en todo su esplendor. Ya estuvimos meditando sobre el infierno y nos queda claro que es un lugar terrible para que las almas lleguen ahí. Bueno, el Señor Jesucristo iba a ser arrojado ahí. Regresamos a Lucas 22:44. Hay otro detalle, hermanos, en este versículo, que Lucas es el único que lo menciona. Lucas 22:44. Y estando en agonía, ya nos queda claro cómo era la agonía del Señor. Oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mucho se ha dicho de esta frase que dice que el Señor Jesucristo sudó sangre aquella noche. Algunos dicen que es una alegoría, que es un simbolismo, que no sudó sangre, sino que simplemente estaba muy angustiado. A eso, hermanos, se le llama hematohidrosis, cuando alguien suda sangre. Y es un fenómeno que está médicamente comprobado, aunque no es común. Usted nunca ha visto a alguien que sude sangre. Si es algo médicamente demostrado, se dice que puede pasar, aunque no es algo común, quizá que nos toque ver alguna vez en la Biblia. Dicen los doctores, esto le puede pasar a una persona que está sometida a una presión muy grande, que está preocupada, pero no solo preocupada, está preocupada hasta la muerte, está angustiada hasta la muerte. Si usted lee los 3 pasajes de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que son los que registran aquella oración en el Monte de los Olivos, los otros evangelistas dicen que después de que tomaron la última cena y salieron al monte, dice que el Señor les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quiere decir, hermanos, que el Señor estaba muy preocupado en aquel entonces, pero una preocupación, una angustia, hermanos, que yo creo que todos nosotros juntos jamás la hemos experimentado. El Señor estaba angustiado de eso. Dicen algunos, cuando una persona está estresada a ese grado,
es capaz que su cuerpo reaccione de mil formas. Cuando alguien se estresa, cuando alguien se angustia, dicen los doctores, el cuerpo puede reaccionar de diferente manera. Hay quienes hiperventilan, ¿no? Que se pueden respirar muy rápido, hay quienes sudan, hay quienes empiezan a temblar, hay quienes se convulsionan, hay quienes se desmayan. Dicen los médicos, pero en algunos casos hay gente que se angustia tanto, pero tanto, que hasta suda sangre. Ahora, aquí en la Reina Valera dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre. En el texto griego, hermanos, ahí donde aparece la palabra sangre, aparece una palabra que dice trombo, de donde viene la palabra trombosis. Dicen los teólogos que no eran simples gotas de sangre, que literalmente eran coágulos que caían de la frente del Señor. Algunos dicen, el cuerpo del Señor se encontraba caliente por la angustia, por el estrés, estaba sudando inimaginablemente y sudó sangre, mezclado con el frío de la noche, caía como si fueran coágulos en la tierra. ¿Cómo sabemos que hacía frío aquella noche? Bueno, hermanos, nada en la Biblia está escrito por casualidad. Hay otro pasaje en los evangelios que dice que cuando ya habían arrestado al Señor y lo tenían en juicio, por ahí Pedro andaba como acercándose escondidamente porque temía que lo delataran, y de hecho lo delataron, y luego negó al Señor Jesucristo 3 veces. Y en medio de la noche dice que los soldados o mucha gente habían hecho fogatas porque el frío era demasiado intenso. Y por ahí Pedro se acerca a una de las fogatas para tratar de soportar el frío de aquella noche, y ahí fue donde le dijeron, oye, tú eres uno de ellos porque hasta hablas y caminas como ellos. Dicen los teólogos, ese día, esa noche, el Señor Jesucristo, su cuerpo empezó a sudar sangre. La sangre se enfrió inmediatamente por el frío de la noche y parecía que caían coágulos de sangre a tierra. Es lo que dice aquí, grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No era para menos, hermanos. Nadie de nosotros, eso espero yo, nadie de nosotros va a conocer la ira del Padre. Aquellos que llegan al infierno conocen la ira del Padre. Yo espero que ninguno de nosotros, hermanos, conozca la ira del Padre. ¿Usted cree que es terrible? Es lo más espantoso que hay en el universo. Todos conocemos, bueno, creo que todos podemos conocer a una persona y decimos, no hombre, fulano cuando se enoja es el diablo, ni quien lo conozca. Usted se puede imaginar, hermanos, cómo es la ira de Dios. Si nada más cuando bajó al monte Sinaí no tenía ira, nada más bajó a dar las tablas de la ley, ¿cómo dice que se puso el monte? Temblaba, humeaba y había fuego como si fuera un horno. Fue tan grande el espectáculo que los judíos le dijeron a Moisés, sube tú acércate porque nosotros tenemos miedo. O sea, ese monte está tan terrible que nos da miedo. Mejor tú ve, sube y nos dices qué fue lo que te dijo Dios. Y eso no era ira, simplemente era la pura presencia de Dios. La ira de Dios, hermanos, era o es algo muy, muy terrible. Y a eso se iba a enfrentar el Señor Jesucristo el otro día. Por eso dice Lucas, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, les voy a hacer una pregunta que ya sé cuál es la respuesta, pero simplemente para que quede claro el asunto. El padre le ofreció una copa a su hijo. Esa copa era la ira de Dios. Cuando él tomara esa copa y la bebiera, él iba a aceptar la ira de Dios. ¿El Señor Jesucristo aceptó la copa, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué? Y lo aceptó voluntariamente. Él pudo haber escapado aquella noche. Estaban en el Monte de los Olivos, estaba oscuro, ¿verdad? No había iluminación como hoy hay en nuestras ciudades. Si alguna vez usted ha estado en el campo, en la sierra de noche, hermanos, no se ve nada. Estaba oscuro, era un lugar libre. Él pudo haber huido a donde quisiera, ¿verdad? Pudo haberse escondido donde quería. Por lo menos tuvo 3 horas para escapar aquella noche, porque dicen los otros evangelistas que le dijo a sus discípulos, espérenme mientras yo voy allá adelante. Ahora, después de 1 hora regresa y ¿cómo estaban? Dormidos.
Y los despierta, despierten señores, y se vuelve a ir a orar otra hora y regresa y lo mismo, 3 veces lo hizo y las 3 veces estaban dormidos. Por lo menos, hermanos, tuvo 3 horas para escapar aquel día. Es más, ni siquiera tenía que escapar, hermanos. Cuando Pedro le corta la oreja a aquel hombre, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Por qué lo haces? ¿Tú crees que yo no le puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y me las iba a mandar para defenderme? Es más, y arrasamos no solo con ellos, con toda Jerusalén. Pero no lo hizo. De tal manera, hermanos, que cuando Judas llegó con aquellos hombres para arrestar al Señor Jesucristo, él solito se entregó. Porque los hombres preguntaron, ¿quién es Jesús? ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo el Señor? Yo soy. Al que están buscando, yo soy. En ese momento, hermanos, la copa fue aceptada. En ese momento, hermanos, la copa fue tomada por el Señor Jesucristo. Hermanos, y lo hizo de manera voluntaria. No escapó, no se resistió, no se jaloneó cuando lo llevaron, cuando lo encadenaron, cuando lo apresaron. Hermanos, no puso ninguna resistencia. Dice Isaías, y así ocurrió con el Señor Jesucristo, ustedes han leído ese versículo, como cordero fue llevado al matadero. Y enmudeció y no abrió su boca ni siquiera para defenderse. Amén. Porque para eso vino a este mundo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo no para sanar a los enfermos, no para predicar, no para levantar a los muertos, no para multiplicar la comida, no vino para caminar sobre el agua. Todas esas cosas las hizo y fue extraordinario. Sus enseñanzas fueron extraordinarias. Pero a lo que Él vino a este mundo, hermanos, fue a morir en la cruz del Calvario. Esa era su tarea principal, ese era el objetivo principal del Señor al venir a este mundo. Claro, tuvo que hacer otras cosas antes, tuvo que nacer, adolescencia, juventud, predicar, hasta que llegó el día señalado por Dios para que Él muriera en la cruz del Calvario. Y cuando llegó el momento, hermanos, que la copa le fue ofrecida, Él la aceptó de manera voluntaria, hermanos, y sin resistirse en ninguna forma. Él se entregó voluntariamente. El Padre le ofreció la copa y Él la aceptó y la tomó. Amén, hermanos. Por eso es que cuando Judas llega con su comitiva, él ya había pasado la agonía, él ya había orado, él ya estaba tranquilo. Él dijo, aquí estoy. Y dijo, todos los días estuve entre ustedes predicando, enseñando y no me echaron mano. Y ahorita vienen con armas, vienen con cadenas, vienen como si fuera yo un perro. ¿Por qué no me arrestaron antes? Y luego el Señor dijo, pero esta es la hora de la potestad de las tinieblas. Fue capturado, se lo llevaron, lo enjuiciaron, se burlaron de él y al otro día lo crucificaron. Pero tenemos que entender, hermanos, que aquella noche no fue una noche común y corriente. Aquella oración que el Señor Jesucristo hizo esa noche no fue una oración común y corriente. Fue el día, hermanos, que oró de manera angustiante. Porque hay muchos cristianos que creen que no es así. Hay quienes dicen, no, lo que pasa es que él sabía que le iban a clavar las manos, que le iban a clavar los pies, que le iban a poner una corona de espinas, que lo iban a azotar hasta que se cansaran y luego le iban a atravesar una lanza en su costado. Por eso estaba angustiado. No, hermanos, no. El Señor estaba angustiado porque iba a enfrentar la ira del Dios Padre Todopoderoso. Y esa noche el Señor, el Padre, le dio una visión. Le mostró el horno de la ira, le mostró el infierno de la ira de Dios. Le dijo, mañana tú vas a ser arrojado aquí. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Y el Señor, hermanos, lo aceptó, claro, con angustia, dice Lucas, sudó sangre, se angustió, su alma estaba triste hasta la muerte, hermanos, pero lo hizo. ¿Qué podemos concluir de esta primera meditación, hermanos? Bueno, lo primero que concluimos es que la visión que esa noche tuvo el Señor Jesucristo de la ira del Padre fue tan espantosa y tan abrumadora, hermanos, que sintió que su alma se le iba, sintió que moría. Yo no sé, hermano, si alguna vez usted ha estado angustiado por algo tan grande, pero tan grande, que todo su ser se
se convulsionó, que todo su ser se le fueron las fuerzas. Nada más quiso estar sentado y ni agua ni comida. O sea, usted estaba muerto en vida. Esto solo lo puede entender alguien que ha estado angustiado no por algo que le estaba pasando, nada más por saber que le iba a pasar, que es muy distinto. ¿Por qué? Porque se imagina, hermanos, si la visión que el Señor tuvo de la ira de Dios fue terrible, ¿cómo habrá sido? El Señor le dijo, mira, este es el horno de mi ira en el cual vas a ser arrojado mañana. Pero una cosa es verlo y otra cosa es que ya lo arrojen a uno. Si la visión que el Señor tuvo fue tan terrible que lo hizo sudar sangre, ¿cómo habrá sido al otro día, hermanos, cuando de plano ya fue arrojado al horno de la ira de Dios? Eso debe haber sido muchísimo más terrible. No hay forma en la que lo podamos imaginar. No hay ninguna alegoría, ninguna historia, ninguna referencia, hermanos, que nos diga más o menos qué habrá sentido el Señor Jesucristo. Fue algo indescriptible. Solamente aquellas almas que no acepten el Evangelio y caigan en el infierno van a saber a dónde fue arrojado el Señor Jesucristo. Los dolores de la cruz, hermanos, los sufrimientos de la cruz, aunque sí fueron grandes y fueron terribles, era lo último que le preocupaba, lo último que le preocupaba. Y ¿saben, hermanos, por qué soportó todo eso? Hay muchas razones, muchas, pero hay una de ellas. Alguien lea, por favor, Juan capítulo 10, versículo 11. El Señor dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Si se dejó ser arrojado, si voluntariamente se arrojó en el horno de la ira de Dios, hermanos, es porque Él dio su vida por nosotros, que somos sus ovejas. Y para terminar, vamos a Filipenses capítulo 2. Yo quiero que vean, hermanos, el grado de sumisión, el grado de obediencia, el grado de humillación que el Señor Jesucristo tuvo, y fue de manera voluntaria. Porque una cosa es obedecer y otra cosa es obedecer a regañadientes. ¿Sí? Los que son papás y mandan a hacer algo al hijo y el hijo obedece pronto y con alegría, ¿qué sienten en su corazón? Bien, bueno, el Señor Jesucristo es el máximo grado de obediencia que hay en el universo. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el apóstol Pablo, aquel que era glorioso en el cielo, aquel que es Dios en el cielo, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. El que es Señor de señores, el que es Rey de reyes, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y ya siendo hombre, se humilló a sí mismo voluntariamente y se hizo obediente hasta la muerte, y a una muerte horrible en la cruz del Calvario. Pero lo más horrible de la cruz del Calvario, hermanos, fue que soportó la ira de Dios Todopoderoso. Tenía que venir Él, hermano, porque antes del Señor Jesucristo, en el templo de Jerusalén, se hicieron miles, si no es que hasta millones de sacrificios de animales, pero ninguno de ellos fue capaz de apaciguar la ira de Dios, hasta que apareció el sacrificio de los sacrificios, hasta que apareció el sacrificio perfecto, hasta que apareció Dios mismo para morir en la cruz del Calvario, y la ira de Dios quedó satisfecha. Por eso es absurdo cuando alguien dice Jesucristo no es Dios. Si Jesucristo no es Dios, entonces el que murió en la cruz fue un hombre común y corriente, y después hay que matar a otro y luego a otro, porque solo Dios puede satisfacer a Dios. Solo Dios podía morir en la cruz del Calvario y apaciguar la ira del Dios Todopoderoso. Por eso aquella noche, dice Lucas, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor
como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Oremos. Padre que estás en el cielo, no hay forma, Señor, en la que te agradezcamos que hayas enviado a tu Hijo. No hay forma, Señor, en la que podamos hacer algo o darte algo para agradecer, aunque sea un poquito, por el enorme sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario. Ni siquiera podemos entender plenamente cómo fue la oración que hizo aquella noche. Ni siquiera podemos comprender cómo fue su agonía, a qué grado fue la agonía que tuvo. Tampoco podemos saber y entender cómo fue la ira a la que se enfrentó al otro día. Tu palabra nos dice que estaba en agonía, que oraba intensamente, que su sudor caía a tierra como si fueran grandes gotas de sangre. Eterno Padre maravilloso, queremos darte gracias, Señor, porque nosotros éramos los que teníamos que recibir tu ira. Nosotros éramos los que teníamos que morir por nuestros pecados. A nosotros nos tocaba esa angustia. A nosotros nos tocaba soportar el infierno de tu ira, el horno de tu ira, Señor. Pero tu Hijo lo hizo por nosotros. Te alabamos, bendito Señor poderoso. Te exaltamos, te glorificamos, porque solo tú eres Dios. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias porque entregó su vida en la cruz. Gracias por haber provisto, Señor, a un sustituto, Señor, en nuestro lugar. A alguien que entregara su vida por nosotros, miserables pecadores. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.